Madre mía, esto sí que es una bomba. Can Yaman ha soltado una revelación sobre Demet Özdemir que nos deja a todos con la boca abierta y preguntándonos, ¿será esto el principio del fin, o del reencuentro? El actor turco que ahora está triunfando a nivel mundial, ha hablado de un regalo de Demet que, según él, le cambió la vida. Y no estamos hablando de una pulserita o una colonia. Según Can, este regalo era algo mucho más profundo, algo que le hizo ver las cosas de otra manera. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está abriendo esa caja de Pandora que todos teníamos curiosidad por ver. Después de lo suyo con Demet, que fue un torbellino de amor y pasión que nos enamoró a todos, y luego la ruptura tan comentada, él siempre ha sido bastante reservado. Pero ahora, soltar esto, uff. ¿De qué regalo estamos hablando? Aún no lo ha especificado del todo, pero ha dado a entender que era algo muy personal, algo que le hizo reflexionar sobre su propia persona, sobre su camino. Piensen un poco, Can Yaman es un tipo que lo tiene todo, éxito, dinero, millones de fans. ¿Qué regalo podría cambiarle la vida? Tiene que ser algo que vaya a la raíz, ¿no creen? Muchos dicen que esto es una forma de avivar la llama, de mandar un mensaje a Demet. Otros, más cínicos, piensan que es una estrategia de marketing para mantenernos enganchados a su vida privada. Yo, para ser honesta, creo que hay un poco de ambas cosas. Can es muy inteligente y sabe cómo jugar con la atención mediática. Pero también creo que hay algo de verdad en sus palabras. Cuando una relación es tan intensa como la que tuvieron ellos, deja una marca. Y a veces la marca no es solo de dolor, sino también de crecimiento. Quizás Demet, en su momento, vio algo en Can que él mismo no veía. Un potencial, una forma de ser que él necesitaba despertar. Y ese regalo, sea lo que sea, fue la chispa. Imagínense la escena. Están juntos en uno de esos momentos de conexión profunda, y ella le da algo. No una cosa material, sino algo que le abre los ojos. Y él, que es un tipo apasionado y quizás un poco impulsivo, se queda pensando. Y con el tiempo se da cuenta de que tenía razón. Que ese detalle de Demet, que quizás ella ni siquiera pensó que tendría tanta trascendencia, fue un punto de inflexión. Esto me hace pensar mucho en las relaciones. A veces las personas que más nos marcan son las que nos ayudan a vernos mejor. Y Demet, que es una mujer con una personalidad increíble y una artista en toda regla, seguro que tiene esa capacidad de ver más allá. Ahora la gran pregunta es, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Está Can insinuando que está listo para volver a intentarlo? ¿O simplemente está reconociendo la influencia que Demet tuvo en su vida, y lo mucho que aprendió de ella? Yo sospecho que es una mezcla. Él está en un momento de su carrera brutal, viajando por todo el mundo, rodando proyectos de gran calibre. Pero el corazón es el corazón. Y el hecho de que hable de Demet ahora, de esta manera tan íntima, después de todo el tiempo que ha pasado, es súper revelador. No es un simple la echo de menos. Es un, ella me cambió. Y eso, amigos, es un nivel de reconocimiento que muy pocas personas alcanzan. A ver si pronto nos suelta la sopa y nos dice de qué va ese regalo. ¿Será un libro? ¿Una carta? ¿Un objeto simbólico? ¡Ay, qué intriga! Lo que está claro es que Can Yaman nos tiene a todos en vilo con sus confesiones. Y yo sinceramente estoy deseando saber más. ¿Y a ustedes, qué les parece esta revelación? ¿Creéis que este regalo es una señal de que aún hay sentimientos entre ellos, o es solo un bonito recuerdo de una etapa importante?